está el debate de la Comisión de Constitución esta noche, ¿no? A propósito de la propuesta del presidente de la República para adelantar las elecciones. En un minuto vamos a conversar con el ex primer ministro Pedro Cateriano, que se encuentra en nuestros estudios, pero antes nos vamos a enlazar con la señora Urpi Torrado. Ella es gerente general de Datum, presidenta de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, porque otra de las noticias que nos ha llegado hoy del Congreso es que la Comisión de Fiscalización pues pide facultades también, nada menos que para investigar a las empresas encuestadoras. El presidente Martín Vizcarra ha señalado esta noche que lo que quiere el Congreso es matar al mensajero, porque por supuesto el Congreso no queda bien parado según los sondeos de opinión, e incluso la propuesta de adelanto de elecciones pues tiene consistentemente una aceptación bastante alta. No sé si esa sea finalmente el motivo, pero Urpi Torrado nos va a dar su opinión. ¿Cómo está, Urpi? Gracias por este enlace esta noche. Buenas noches, Enrique. ¿Qué nos puede decir de esta decisión de la Comisión de Fiscalización? Bueno, de hecho nos sorprende porque creo que el trabajo que venimos realizando las encuestadoras, voy a hablar en general de las empresas que regularmente publican, porque en realidad hay muchas empresas encuestadoras, pero las que son tres las encuestadoras que publican de manera regular con medios de comunicación, y el trabajo que hacemos está demostrado que es un trabajo serio, confiable. Se habla por la empresa a la que yo represento, es una empresa que tiene una trayectoria de 39 años, y en general las empresas miembros de APIN son empresas no solo de reconocida trayectoria, sino que además tienen un compromiso de cumplimiento de estándares de calidad, tanto a nivel técnico como a nivel ético. Entonces, estamos hablando de empresas que son bastante serias, que trabajan con mucha rigurosidad, así que sí, nos ha sorprendido. No tenemos nada que ocultar. De hecho, a pesar de que nuestros contratos con los medios de comunicación son contratos privados, no tenemos problemas de explicar o diseñar cómo es el trabajo que hacemos y de hacer una labor pedagógica si es que es necesario, porque, digamos, de nuestra parte hay transparencia, a pesar de que, como les digo, creo que ya nuestro trabajo se explica y por sí solo, y lo hemos demostrado, digamos, no solamente recientemente, sino que vemos los procesos electorales, hay una demostración de la exactitud con la que trabajamos, y de hecho ya somos regulados, estamos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, y todas las preguntas de intención de voto se remiten al Jurado Nacional de Elecciones, y hay un proceso de fiscalización, de revisión del trabajo, que en esencia, en términos técnicos, es el mismo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si ese trabajo que ya es fiscalizado por CADIP, porque el Jurado Nacional de Elecciones está, digamos, comprobado y se realiza correctamente, el resto de estudios que hacemos no tendría por qué ser diferente. Muy bien. Muy bien, agradecemos entonces a Urpi Torrado por su intervención esta noche a propósito pues de esta decisión de la Comisión de Fiscalización, que nada menos va a investigar a las encuestadoras. Como les decía hace algunos minutos, el presidente Martín Vizcarra se ha referido a esta decisión de la Comisión de Fiscalización, se ha referido esta noche también a la decisión de la Comisión de Educación, su primera decisión, ¿no?, con la recién estrenada presidenta Tamar Arimborgo, pedir facultades también para investigar a la SUNEDU, que yo creo que debe ser una de las reguladoras más investigadas en lo que va su corto tiempo de existencia. Recordemos que esto está en pleno proceso, las universidades están licenciando hasta diciembre y varios congresistas están vinculados con algunas de estas universidades. Alberto Oliva, de Peruanos por el Cambio, es uno de los que votó a favor de esto. Díganme ustedes, explíquenme. Y bueno, incluso es el congresista oficialista el que ha acompañado al fujimorismo en este caso y al aprismo en el caso de Javier Velázquez Quezquén. Así están las cosas. Hemos visto un debate bastante cargado, como les decía, en la Comisión de Constitución a propósito del proyecto de ley de adelanto de elecciones, y lo vamos a comentar con el ex primer ministro Pedro Cateriano, que le damos la bienvenida esta noche y le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches, encantado, Enrique. Ahora, a ver, ya vamos, en el Perú pues los meses parecen años, ¿no? Parecen lustros. Y uno a veces, claramente el Congreso no va a pasar el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Eso está claro. O sea, anoche se ha emitido un comunicado, yo sumaba
a los congresistas que aparentemente están dentro de este comunicado de respaldo a Pedro Lechea en oposición al presidente Martín Vizcarra, se entiende, ¿no? Y son aproximadamente 96 congresistas, ¿no? Así están las cosas. Si así están las cosas, ¿hay algo que se puede hacer? ¿O la única salida es la cuestión de confianza con todo este debate constitucional que estamos viendo, los dimes y diretes? ¿No hay una forma de ignorar al Congreso? A ver, no solo existe esa postura política, sino que también irresponsablemente y amenazando el orden constitucional, un grupo de parlamentarios amenazan con vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Es decir, es un escenario que demuestra la crítica situación. Y además en un contexto en el cual el presidente del Congreso exhorta al presidente y le pide un diálogo, sí, en simultáneo abre un frente internacional al remitir a la Comisión de Venecia una consulta sobre una situación que ha ocurrido en el país, que es la presentación de la reforma constitucional por el adelanto de elecciones, que no vulnera la Constitución. Entonces, esto enrarece aún más el normal desarrollo del debate político en el país. Lo que está pidiendo Lechea a esta instancia internacional es la opinión sobre el proyecto de elecciones adelantadas o lo que sería una eventual cuestión de confianza, porque son dos cosas distintas. Sí, y además llama la atención que este Congreso, que hace algunos meses cuestionó al gobierno de Kuczynski cuando solicitó opinión e intervención de la OEA, acusó de interferencia, ahora usan esas prácticas. En ese sentido, creo que por más que no sea vinculante la opinión de la Comisión de Venecia, sí existen otros mecanismos que, si tienen esas dudas los señores congresistas, podría el presidente Vizcarra aclarar la situación. Por ejemplo, cursar un pedido de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya opinión sí sería vinculante, sobre dos aspectos. Primero, sobre los alcances del ejercicio del voto de confianza. Hablando claro, ¿vale la trampa que ha hecho el Congreso o no vale la trampa que ha hecho el Congreso frente al presidente del Consejo de Ministros? Como todos sabemos, así como el voto de censura, que es de iniciativa parlamentaria, no tiene límites para su ejercicio, igual el voto de confianza tampoco tiene limitación alguna para ser ejercitado. Son dos mecanismos distintivos del parlamentarismo que ha incorporado nuestra Constitución. ¿Por qué si cualquier parlamentario puede argumentar cualquier motivo o razón política para censurar, el presidente del Consejo de Ministros o los ministros de separado, según los actuales parlamentarios, no tienen libertad para ejercitar? Ahora, y la otra consulta que podría hacer el presidente Vizcarra pidiendo una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería precisamente sobre el precepto constitucional establecido y cómo debe interpretarse ese término de incapacidad moral permanente. Creo que en este sentido esa es una vía que podría usar el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra está además... Es más expeditiva la Corte en este caso. Y además vincula La Comisión de Venecia va a venir en octubre, ellos van a responder. Y además, como ya... Y no es vinculante. Y además, como ya los propios parlamentarios han abierto el Frente Internacional, la obligación del presidente Vizcarra es defender su investidura presidencial con todos los instrumentos legales que la Constitución le franquea y que el ordenamiento jurídico establece. Y los convenios internacionales de los cuales forman parte el Perú son
parte del orden jurídico nacional. Parecía que el presidente Vizcarra no tenía claros todos los escenarios que se podían abrir. Me da la impresión que ha estado un poco lentito en ese aspecto, ¿no? Es más, la respuesta de la Comisión de Venecia al presidente del Congreso ha sido rápida también. Así es. Entonces, claro, ya han habido algunas respuestas o cartas que han enviado algunos parlamentarios de la oposición encabezados por Gino Costa, dando a conocer el punto de vista del otro Flores, sector. Patricia Donaire explicando la situación. Porque además creo que el presidente del Congreso ha actuado ilegalmente. Él no tiene atribuciones ejecutivas. El presidente del Congreso ha actuado al margen del Pleno del Congreso, no puso esto, un tema tan delicado, no lo sometió. Claro, estás involucrando, ¿no?, al fuero internacional. Claro, entonces abre un espacio de discusión no previsto. Ahora, Pedro, pongámonos en este escenario. Ok, se llega a presentar la cuestión de confianza. Según las averiguaciones de reportero que he hecho, ¿no?, las encuestas al vuelo, al parecer una mayoría del Congreso, representada en este número que yo le decía de las bancadas, estaría dispuesta incluso a negarle la cuestión de confianza antes de ir a las elecciones adelantadas, es decir, abrir la puerta para una disolución constitucional del Congreso y, según lo que ellos dicen, que Vizcarra se haga responsable, ¿no? Esa es un poco la actitud, porque nada hace esperar que, si efectivamente se sortea el test de legalidad sobre la cuestión de confianza, como lo estamos viendo, nada garantiza que esta vaya a ser otorgada. Si el presidente se encuentra en esa disyuntiva de cerrar el Congreso, lo mejor sería cerrarlo y convocar a nuevas elecciones para un Congreso que se quede un año o hasta el 21, o se podría llegar a la solución esta de que se vayan todos en esa posición. Es decir, el presidente podría renunciar, convocar a nuevas elecciones. ¿Qué se podría hacer en una situación como esa? Si hay una disolución constitucional, que hay que diferenciarla notoriamente de lo que hicieron Fujimori y Montesinos, es un golpe de Estado mediante el uso de la fuerza bruta, lo que ocurriría es que tendría que convocarse a elecciones parlamentarias para completar el mandato, no para adelantar las elecciones. El presidente no puede renunciar en esa figura. El presidente puede renunciar. Pero digo, si es que no puedes disolver el Congreso y tú renunciar como presidente y que se convoque a elecciones generales, no se puede. No creo. Por esa razón... Es que por eso es bien importante, ¿no? Yo creo que además lo están haciendo adrede los parlamentarios. Para no darle salida. Ahora, no solo para no... Al final yo tengo mis dudas. Lo que defienden los parlamentarios son intereses privados y fundamentalmente sus billeteras. Lo estamos viendo en el caso Sunedu, por ejemplo. Entonces, bueno, en el caso de Sunedu todavía es algo más escandaloso, porque ahí hay intereses creados. Sí, claro. Y de frente el congresista que vota tiene vinculación con tal o cual universidad que no está licenciada. Y es, además, de dominio público que algunas de estas universidades de favor han mantenido a notorios personajes de la política nacional. Entonces, en el fondo eso también influye. Pero retornando al otro tema, por esa razón es importante que se debata el proyecto de adelanto de elecciones que ha presentado el presidente. El Parlamento ha venido violando la Constitución. Ellos están obligados a tratar de manera preferente un proyecto cuando el Ejecutivo lo envía con carácter de urgencia. Y lo que hemos visto son simplemente maniobras dilatorias. Hoy hemos estado en el Congreso, de repente en algún momento nos podemos enlazar, porque seguía el debate en la Comisión de Constitución y bueno, ya se veía francamente a un primer ministro desencajado, ¿no? Ha sido elocuente en su exposición, pero ya después en todos los argumentos de los congresistas ya se ve que esta es una relación... Pero además, Enrique, ¿cuál ha sido la respuesta del fujiaprismo al diálogo que sostuvieron ayer el presidente Vizcarra con el presidente del Congreso?
investigación al presidente en la comisión de fiscalización, comisión de salud, citando a la ministra. ¿Olachea está jugando este doble juego o le están sacando la vuelta? Bueno, yo creo que Olachea no tiene capacidad de decisión. Es un rehén. Más que rehén, no quiero emplear un adjetivo calificativo para no ofender al presidente del Congreso, pero usted me está leyendo el pensamiento, ¿no es cierto? Me está leyendo lo que pienso de Olachea. Entonces, no hay necesidad de calificar a Olachea porque su sola presencia como presidente del Congreso al servicio del fujiaprismo refleja lo que es. Dejémoslo ahí. Vamos a darle una pausa a mi capacidad evidente y vamos a regresar después de la misma. No se muevan. Ahora. Pero Cateriano, uno de los problemas de repente los que nos hemos metido en este debate es que todos nos hemos vuelto expertos en derecho constitucional. Y ahora resulta que hay constitucionalistas para un lado y para el otro. Y se desdibuja un debate jurídico, lo cual concluye que este es un debate político. Este es un debate que va a tener una salida política. Fundamentalmente. ¿No? Así es. Entonces, es un debate que tiene que llegar al convencimiento de que las elecciones adelantadas son la solución. Usted planteaba el tema de que el presidente debe abrir un frente o abrir más el frente de la legitimación internacional, ¿no? De su fuero y de su capacidad y de sus atribuciones presidenciales. Por el lado, de repente, el sistema interamericano de derechos humanos. Pero, ¿qué se puede negociar aquí adentro? A ver. Hay una forma de convencer a los congresistas, más allá pues de cierre de Congreso y vacancia del otro lado. ¿Hay alguna forma de poder negociar una salida posible? Creo que luego de este debate entre diversos políticos, constitucionalistas, periodistas, se ha aclarado el panorama. Hasta se ha recurrido al debate de la constituyente, y el que sustentó el artículo referido a la cuestión de confianza, Enrique Chirino Soto, claramente durante el debate expresó que para plantear la cuestión de confianza un ministro o un presidente del Consejo de Ministros no tiene limitación. Ese ha sido el espíritu y la letra de la Constitución. Acá el problema no es jurídico, no es constitucional, es un problema político. Y la salida, por lo tanto, tiene que ser en base a un diálogo político. No veo otra manera. El país ha soportado 3 años de confrontación entre los poderes del Estado, de obstrucción al gobierno, y ahora ya no estamos solo ante la obstrucción, sino ante la amenaza del orden constitucional, ante un acoso permanente al presidente de la República. ¿Y qué cosa es lo que quieren? ¿2 años más en esta situación? ¿O recurrir a la payasada de tener 3 presidentes en un periodo constitucional? ¿Eso es lo que quiere el fujiaprismo? Eso es una democracia bananera. Bueno, a eso está jugando el Parlamento. Y hay que recordar que en el caso de Kuczynski, ellos se cuidaron mucho al final de no llegar al tema de vacancia, lo obligaron a renunciar. Forzaron la renuncia. Porque sabían precisamente que el tema de incapacidad moral es un concepto harto discutible, ¿no? Así es. Precisamente. No solamente hartamente discutible, la interpretación que ha dado el fujiaprismo respecto a poder vacar al presidente por incapacidad moral permanente es absolutamente inconstitucional. Y en ese aspecto es clara la Constitución. Al presidente de la República solamente se le puede acusar constitucionalmente al final de su mandato. Así es. Eso ocurrió con Toledo, eso aconteció con García, y eso también pasó con Humala. Y eso es lo que tiene que ocurrir con el presidente Vizcarra si es que cometió alguna irregularidad administrativa o un delito. Pero eso no puede acontecer en pleno mandato del presidente Vizcarra. Él tiene un fuero constitucional de protección especial. Entonces, forzar la figura del trámite de una vacancia por incapacidad moral, no hay que olvidar el término permanente, sí, claro, no resiste el menor análisis. ¿Qué se puede negociar?
Yo le comentaba fuera de cámaras que hay congresistas, y lo comentábamos ayer con Clemente Flores, que es vocero de la bancada, está siempre el tema de la inmunidad, que fue, se supone, el detonante, ¿no?, de esta última medida o propuesta presidencial. Pero están también los que reclaman por el otro lado. Por alguna razón piensan los congresistas de que pueden reelegirse, ¿no? O sea, con el Congreso y la imagen que tienen, pero bueno, tienen el derecho finalmente, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y hay una carrera política que querrán hacer justificar, y ellos veían el tema de la bicameralidad como una posibilidad. Y claro, el Ejecutivo llegó a aceptar la aprobación de la bicameralidad hasta que se dieron cuenta de dos cosas. Una, el tema de la paridad, que no estaba siendo tomada en cuenta, y sobre todo el tema de la reducción de la cuestión de confianza, de las atribuciones, de la cuestión de confianza, bueno, recorte. Y creo que también los resultados del referéndum, ¿no? No, claro, es decir, no, sin duda. Cuando el Parlamento intentó hacerle la trampa al presidente Vizcarra, el presidente, que en un comienzo había sido partidario del proyecto, claro, modificó. Así es. Ahora, pero hay algo que negociar ahí, porque si no, yo creo que tenemos muy pocas posibilidades de intercambio. Creo que tiene que encontrarse en primer lugar un ámbito para un diálogo franco y abierto. Repito, no podemos continuar en esta situación de tensión y conflicto permanente. Esto no conduce a nada, se puede empezar a resentir la economía. De hecho, ya las proyecciones de crecimiento económico para el país han disminuido. La situación del propio presidente de la República, al haber anunciado el recorte de su mandato, pierde un liderazgo político para seguir impulsando el manejo económico del país, y de otro lado, el descrédito absoluto del Congreso. Es decir, esta payasada de investigar a las encuestadoras, estas amenazas públicas ya reflejan que simplemente han perdido la brújula por ser elegantes, ¿no? Entonces, es una situación de una incertidumbre absoluta en el Congreso. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? Difícil de predecir, pero lo que sí hay que exhortar, y creo que ese es el elemento central, es a la ciudadanía. El respaldo del presidente no está en el Parlamento, no está en los medios de comunicación, no está en los gremios empresariales. Su respaldo es a través de lo que han venido siendo los pronunciamientos de la opinión pública. La marcha del día de mañana, por esa razón, creo que va a reflejar el respaldo y también el hastío de la ciudadanía frente a esta situación de entrampamiento político. Va a ser un termómetro, y efectivamente es un hastío ciudadano, ¿no? Y uno siempre, claro, todo el esfuerzo por cuidar, y es lo más importante, las formas democráticas, pero hay que llegar al convencimiento de en dónde estamos parados, ¿no? Así es. Y cuál es la situación que tenemos al frente. Pedro Cateriano siempre nos anima a las noches cuando viene a visitarnos, así que muchas gracias, Enrique, por esta visita. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más calma. El tiempo. Recuerden la recomendación principal que ha hecho Cateriano esta noche, en este caso el presidente de la República, buscar también una salida, un mecanismo de legitimación en el fuero internacional, seguramente en el sistema interamericano de derechos humanos. Que tengan ustedes una excelente noche, nos vemos mañana con más en Cara a Cara.